Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Tovar y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del capítulo 7 y el capítulo 12 del libro Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias. Vamos a iniciar con el capítulo 7 titulado Modelado del Trabajo y vamos a ir desarrollando pregunta por pregunta. La pregunta uno dice, ¿cómo afecta la estructura organizacional a los puestos de una organización? Si la estructura organizacional es rígida, los puestos serán fijos, cerrados y limitados. En cambio, si la estructura organizacional es flexible, los puestos serán ajustables y abiertos. En tanto más flexibilidad hay en una estructura, más mutables son los puestos y por tanto existe mayor presencia de equipos multidisciplinarios y autodirigidos. La pregunta 2 dice, define el diseño de puestos. El diseño de puestos especifica el contenido de cada posición, los métodos de trabajo y las relaciones con los demás. Para diseñar un puesto se deben definir cuatro condiciones básicas: el conjunto de tareas a desempeñar, la manera en que estas tareas se van a desempeñar, a quién se va a reportar y a quién se va a dirigir o supervisar. 3. Explique los 6 conceptos de la implantación para el diseño de puestos. El primero, tareas combinadas. Se combinan varias tareas en una sola y se convierte a una persona en un gerente de tarea. 2. Formación de unidades naturales de trabajo. Este concepto consiste en identificar diferentes tareas, agruparlas en módulos significativos y atribuirlas a una sola persona. 3. Relaciones directas con el cliente. En estas se establecen entre el ocupante del puesto y los distintos usuarios internos o clientes externos de sus servicios. Número 4. Carga vertical. Consiste en un enriquecimiento vertical mediante la adición o de actividades administrativas. Número 5. Apertura de canales de retroalimentación. ¿A esto a qué se refiere? Es la apertura de canales de realimentación, atribuye al ocupante el control de su desempeño y crea así una tarea total y completa. Y finalmente, la creación de grupos autónomos. Ahora vamos con la pregunta número 4. ¿Cuáles son los métodos para reunir datos sobre los puestos? El primero es la entrevista. Los datos relativos a los puestos se pueden obtener a través de una entrevista que puede ser individual, grupal o con el supervisor. El número 2 es el cuestionario, donde se pueden reunir datos de un puesto mediante cuestionarios que se reparten entre sus ocupantes o se entregan a su supervisor. Y finalmente la observación. Aplica para trabajos simples, rutinarios y repetitivos. La pregunta número 5 dice, ¿qué es productividad? La productividad no es más que sinónimo de eficiencia, en la medida en la que una organización aumenta el volumen de producción, manteniendo constante la cantidad de insumos. En pocas palabras, es una relación entre resultados obtenidos versus recursos utilizados. Ahora pasamos al capítulo 12, titulado La capacitación. Primero, ¿qué es competencia? La competencia, en términos más sencillos, lo podemos definir como la capacidad para realizar con éxito una actividad de trabajo en específico. Existen diversos tipos de competencias laborales en este caso. Sin embargo, el punto de partida son las competencias esenciales. ¿Qué es esto? Esas pueden ser entendidas como aquellas distintivas que toda organización debe construir y poseer para mantener su ventaja competitiva sobre las demás y funcionar adecuadamente. Las competencias esenciales se dividen en dos: las competencias funcionales y organizacionales, conocidas también como generales, que son aquellas que se repiten sistemáticamente de un puesto a otro, y las competencias individuales o específicas, que son aquellas que cada persona debe construir o poseer para desempeñarse en un puesto o unidad de trabajo específico. 4. ¿Qué es una brecha? En términos generales se refiere al espacio que se genera entre una cosa real y una cosa virtual. Lo podemos abordar desde dos ópticas. En cuanto a economía, sería la diferencia entre el PIB real contra el PIB que se espera. Y por parte de la gestión del talento humano es la diferencia entre el salario real versus lo que el talento humano espera o cree merecer. Esas brechas, la brecha en específico de productividad, se mide restando al salario real el salario esperado y luego dividiéndolo entre el salario esperado. Finalmente se multiplica por 100 el resultado para poder detectar el porcentaje que mide la brecha de productividad. Asimismo, ahora vamos a hablar del concepto de capacitación. Es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos humanos, preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro de los objetivos de la organización. Adicional a eso, vamos a hablar acerca de cómo crear un plan
de capacitación, el cual debe de diseñarse siguiendo algunos pasos. Primero se realiza un diagnóstico, que consiste en realizar un inventario de todas las necesidades que tienen que ser cubiertas. Segundo, se elabora el diseño de cómo se va a capacitar. El tercer paso es implementar, es decir, ejecutar este diseño. Y finalmente se desarrolla una evaluación que consiste en revisar todos los resultados obtenidos. Ahora vamos a pasar al concepto de aprendizaje. Aprendizaje no es más que la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Ahora, vamos a pasar al punto 9. ¿Qué diferencia existe entre capacitación para desarrollo personal y desarrollo de carrera? El desarrollo de personas o de personal se relaciona más con la educación, con la orientación hacia el futuro, con la capacitación. Ese desarrollo está más orientado hacia el crecimiento personal del empleado y se orienta hacia la carrera futura, mientras que el desarrollo de carreras es un proceso formal que se sigue en una secuencia y se enfoca en la planificación de la carrera futura de los colaboradores que tienen potencial para ocupar poco a poco puestos más altos. Finalmente, vamos a pasar ya a la pregunta 10, que es cuáles son los elementos de un DNC o diagnóstico de las necesidades. Los elementos son análisis organizacional, es decir, misión, visión, objetivos organizacionales, análisis de los recursos humanos, donde vamos a ver el perfil de las personas, análisis de la estructura de los puestos y finalmente análisis de la capacitación o evaluación del programa de capacitación. Ya casi para ir terminando, hablaremos también acerca de los elementos que caracterizan a la competencia. Estos elementos son conocimiento, donde se trata de qué sabemos; habilidad, se trata de qué sabemos hacer, es decir, la aplicación de todo el conocimiento previo; el juicio, que es saber analizar la situación y el contexto en el que se está desarrollando; y la actitud, que se trata de saber hacer que ocurra algo. Es lo que lleva a la persona a alcanzar la autorrealización. Finalmente, vamos a terminar con la pregunta 12, que es ¿cuáles son los principales tipos de capacitación? De acuerdo al lugar donde ocurre la capacitación, se dividen en dos tipos. La capacitación en el puesto puede incluir la dirección, la rotación de puestos y la asignación de proyectos especiales. Y número 2, técnicas de clase, donde se utiliza un aula y un instructor para desarrollar habilidades, conocimientos, experiencias que vayan relacionadas con el puesto. Básicamente esta es la estructura o las preguntas centrales de estos dos capítulos que son sumamente importantes para el desarrollo de esta actividad y de todo este conocimiento. Mi nombre es Alejandro Tovar, como anteriormente les había mencionado, y ha sido un gusto podérselos explicar. Buenas noches.